Nunca pensé que una simple tarde de jueves pudiera cambiar por completo mi imagen. Estaba tumbada en el sofá de la sala, revisando mi teléfono sin pensar, cuando oí el suave tintineo de unos tacones en el suelo de madera. Mi madrastra apareció con una caja que parecía demasiado delicada para ser común. Tenía esa misteriosa media sonrisa que a veces esbozaba cuando planeaba algo. Debería haber sabido entonces que nada común estaba a punto de ocurrir. «Hola», dijo, apoyada en la puerta. «Necesito tu ayuda con algo». Su voz era despreocupada, pero con una extraña carga, como si me estuviera probando sin decirme por qué. Dejé el teléfono a un lado, curiosa. «¿Qué es?». Se acercó, abriendo la caja y revelando algo que me dejó paralizada al instante. Un corsé de encaje ceñido, de seda y satén, bordado con delicados dibujos. Era hermoso, casi frágil, pero sentía una extraña punzada de ansiedad en el pecho. «Yo no creo que pueda», balbuceé, sin saber cómo explicar que usarlo me hacía sentir mal y bien a la vez. «No lo sabrás hasta que lo intentes», dijo, con un tono a la vez autoritario y extrañamente amable. «Y creo que es hora de que lo intentes». Me reí nerviosamente, pero no era una risa de verdad. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué me ponía nerviosa solo mirándolo? No tenía motivos para usar algo así, pero sus ojos reflejaban una silenciosa insistencia que me impedía negarme. A regañadientes, le quité el corsé, pasando los dedos por la suave tela. De alguna manera, lo sentía vivo, como si tuviera una historia en la que estaba a punto de sumergirme. «Póntelo», dijo, casi en un susurro. «No te dolerá. ¿Te ayudaré?». La miré, y luego miré el corsé y sentí una extraña sensación de miedo mezclado con anticipación. En cuanto empecé a desabrocharme la camisa, sentí una opresión en el pecho. No solo por los nervios, sino por la conciencia de que algo dentro de mí estaba cambiando. Algo que aún no comprendía del todo. Este era el comienzo de un viaje que nunca había pedido. Un viaje que ni siquiera sabía que quería. Cuando me ayudó a abrocharlo, sentí cada centímetro del corsé ceñirse más a mi torso. Mi postura cambió al instante. Mis hombros, mi espalda, incluso mi respiración. Era como si el corsé tuviera voluntad propia, guiándome hacia una forma que nunca antes había ocupado. Un rubor se extendió por mi rostro, una mezcla de vergüenza y un extraño orgullo. Ella retrocedió y sonrió satisfecha. «Mírate», dijo en voz baja, casi con ternura. «Siempre has tenido esto dentro, pero a veces necesitamos un pequeño empujón para verlo». Me miré fijamente en el espejo, conteniendo la respiración. La persona que me miraba no era yo. O tal vez era una versión tro de mí que nunca había conocido. El corsé se ajustaba a cada curva, remodelándome de maneras que no podía dejar de notar. Mi latido del corazón. La sensación latía cada vez más fuerte, y aún así, había una calma subyacente, una silenciosa aceptación que se hacía más fuerte a cada segundo. Me dejó un momento para que me adaptara y exploré la sensación a fondo. La opresión, la forma en que me obligaba a enderezarme, el sutil balanceo de mis caderas al moverme. Era hipnótico, abrumador y extrañamente reconfortante. Nunca antes había sentido mi cuerpo así, y aún así, no me sentía mal. El día se alargó, cada movimiento me hacía más consciente de la transformación. Me di cuenta, con una mezcla de pánico y asombro, de que no se trataba solo de ropa. Se trataba de identidad, de entrar en algo que me resultaba a la vez extraño y familiar. Algo que había enterrado bajo capas de hábito y vacilación estaba despertando. Y eso era solo el principio. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron minutos, finalmente comencé a caminar por la sala de estar con el corsé. Cada paso era diferente. Mis caderas parecían balancearse de maneras que no esperaba. Mi espalda estaba más recta. Mi pecho se elevó casi por sí solo. Volví a verme reflejado en el espejo del pasillo y no pude dejar de mirarme. Me fascinaba verme así, tan definida, tan cambiada, pero inconfundiblemente yo. Mi madrastra me observaba en silencio desde el sofá, con una taza de té en la mano y una expresión serena pero intensa. «Te queda perfecto», dijo finalmente. «Pero la perfección no se trata de cómo se ve, sino de cómo te hace sentir». Fruncí el ceño ligeramente. «¿Cómo me hace sentir?». Sentí un extraño revoloteo en el estómago. «No lo sé todavía. Es confuso». Asintió como si lo hubiera esperado. «Exactamente. Sentirlo forma parte del proceso. A veces te resistes porque no te resulta familiar. A veces te resistes porque te da miedo lo que pueda mostrarte». Tragué saliva con dificultad. El corsé se sentía más apretado con cada respiración, casi como si tuviera un ritmo propio. Cada inhalación me recordaba lo limitada que estaba, pero había una extraña elegancia en esa restricción.
Me acerqué al espejo de nuevo, girando lentamente, observando cómo mi cuerpo se movía con la tela. Mis hombros, antes encorvados por la costumbre, ahora estaban rectos. Mi cintura, más estrecha de lo que jamás recordaba, parecía definirme de una manera completamente nueva. Nunca había visto, me veo así, admití en voz baja. Es raro. Ni siquiera sé quién soy ahora mismo. Ese es el punto, dijo, poniéndose de pie y acercándose. No te estás probando un corsé. Te estás probando una versión de ti mismo que aún no has permitido que exista. A veces la ropa revela más que los espejos. Sus palabras calaron hondo en mí, lentas y firmes. No lo había pensado así. Siempre había asumido que la ropa era solo ropa. Pero ahora, al mirarme en el reflejo, sintiendo el fuerte abrazo de la seda y el encaje, me di cuenta de que era más que eso. Era un marco, una herramienta, un espejo para algo más profundo. Me tomó las manos con suavidad, guiándome para caminar con ella por la habitación. Presta atención a cómo cambia tu forma de moverte, me indicó. Observa tu postura, tu equilibrio, el balanceo de tu cuerpo. Esa conciencia es parte del entrenamiento. Al seguir su guía, sentí un cambio, no solo en mi cuerpo, sino también en mi mente. Caminaba de manera diferente, me paraba de manera diferente, veía de manera diferente. El corsé no solo me moldeaba externamente. Me obligaba a confrontar partes de mí que había ignorado. Sentía una mezcla de resistencia, euforia, una extraña tensión que me hizo latir el corazón con fuerza. Entonces sonrió, inclinándose para susurrarme algo inesperado. Está bien que te guste. Puedes disfrutar de esto, aunque te parezca extraño. No luches contra ello. Abrázalo. Y en ese momento, un destello de algo que no me había admitido ni a mí misma se despertó. Curiosidad. Cuanto más me permitía moverme y explorar, más me preguntaba quién podría ser si me dejaba llevar por ella. Al anochecer, estaba agotada. Pero era el tipo de agotamiento que te dejaba en vilo al mismo tiempo. Me dolían los músculos por la postura desconocida, pero mi mente estaba llena de pensamientos, preguntas y una extraña sensación de posibilidad. Había cruzado una línea invisible y no podía dejar de ver lo que había vislumbrado en ese espejo. Esa noche, yací en la cama, con el recuerdo del corsé apretado a mi alrededor rondando en mi mente. Me di cuenta de que el desafío no era solo ponérmelo. Fue comprenderlo, aceptarlo y, tal vez, solo tal vez, descubrir algo sobre mí que siempre me había dado miedo admitir. Y en el fondo, sabía que mañana traería aún más revelaciones, aún más desafíos, y el viaje apenas comenzaba. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña mezcla de emoción y ansiedad. Mi cuerpo aún recordaba el abrazo ceñido del corsé del día anterior, aunque no lo había usado durante la noche. Cada músculo parecía dolerme ligeramente, un recordatorio de lo diferente que me había movido, me había parado y me había comportado. Mi reflejo en el espejo del dormitorio era casi extraño, pero familiar. El recuerdo de esa cintura apretada y esa postura erguida persistía en mi mente como una sombra. Abajo, encontré a mi madrastra en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. Levantó la vista cuando entré, sus ojos brillando con una chispa de complicidad. «Buenos días», dijo con indiferencia, lista para continuar. Me quedé paralizada por un momento. «¿Continúa?», pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. Creí que ayer era solo cosa de una vez. Se rió suavemente, un sonido suave que transmitía paciencia y autoridad. «Oh, no. Ayer fue solo el principio. Eres capaz de más de lo que crees, y es hora de que lo explores a fondo». Señaló el corsé que estaba cuidadosamente doblado sobre el mostrador. «No es. Se trata solo de usarlo. Se trata de comprenderlo. De dejar que te guíe, moldeando tanto tu cuerpo como tu conciencia. Hoy profundizamos». Tragué saliva con dificultad, mis palmas se humedecieron repentinamente. La idea de otra ronda de esa prenda ajustada y restrictiva era intimidante. Pero de alguna manera, también había una parte de mí que se sentía atraída por ella, una parte que no se había dado cuenta de que quería esto. Lentamente, casi a regañadientes, tomé el corsé del mostrador. Su seda estaba fresca al tacto, y mientras recorría el bordado, noté detalles que antes había pasado por alto. Cada puntada, cada curva parecía intencional, diseñada para moldear no solo el cuerpo, sino también la mente. Ella me guió mientras me lo volvía a poner, apretando cada lazo de encaje lenta y deliberadamente. La presión familiar envolvió mi torso, tirando de mis hombros hacia atrás, aplanando mi estómago, remodelándome en algo casi esculpido. Jadeé levemente cuando el último lazo se tensó. Era la misma sensación que antes, pero de alguna manera más aguda, más intensa. Una vez completamente atado,
Me paré frente al espejo. El reflejo que me recibió se sintió vivo de una manera que no esperaba. Mi postura era perfecta, el pecho hacia adelante, mi cintura increíblemente estrecha. Podía ver el sutil balanceo de mis caderas al cambiar el peso de un pie al otro, y una extraña emoción me recorrió. No se trataba solo de mi apariencia. Se trataba de cómo me sentía. Me sentía diferente, más fuerte pero vulnerable, consciente pero curiosa. Ahora, mi madrastra dijo, acércate un poco más. Empezamos con el movimiento. Camina. Observa cómo cambia tu centro de equilibrio. Cómo responde tu cuerpo. El corsé no es solo para presumir. Enseña. Di un paso vacilante hacia adelante, luego otro, y de repente me di cuenta de que tenía razón. El corsé me obligaba a moverme con intención, a notar cada balanceo y cambio. Mis movimientos eran más lentos, más deliberados, más elegantes de lo habitual. Era agotador, pero emocionante al mismo tiempo. Podía sentir músculos trabajando que no había usado en años, y mi mente estaba extrañamente concentrada, atenta a cada detalle de la postura, la respiración y el movimiento. Ella observaba en silencio, ofreciéndome correcciones suaves de vez en cuando, un poco más recta. Observa la alineación de tus hombros. Mantén las caderas relajadas. Cada sugerencia alteraba sutilmente mi forma de moverme, como me sentía conmigo mismo. Empecé a sentir un orgullo discreto por dominar el control, incluso mientras luchaba contra oleadas de timidez. A media tarde, estábamos experimentando con movimientos más dinámicos, girando, doblándome ligeramente, incluso alcanzando alturas superiores a las mías. Cada movimiento me recordaba la presencia de un corsé, su agarre me enseñaba control, aplomo y una consciencia de la que no me había dado cuenta. No era solo ropa. Era un reto, una lección. Un espejo que se reflejaba no solo en mi reflejo, sino en cómo me veía a mí misma interiormente. Cuando finalmente hicimos una pausa, me dejé caer ligeramente, agotada, pero extrañamente eufórica. Mi madrastra sonrió cálidamente. Estás aprendiendo rápido, pero recuerda, no se trata solo de habilidad. Se trata de descubrimiento, de quién eres cuando te dejas moldear, guiar y desafiar. Al mirarme en el espejo una vez más antes de quitarme el corsé, me di cuenta de que tenía razón. No solo llevaba una prenda. Estaba empezando a comprenderme a mí misma de maneras que no había previsto. Y el viaje apenas comenzaba. Esa noche, después de quitarme el corsé, no podía dejar de pensar en cómo me había moldeado. No solo físicamente, pero mentalmente. Cada movimiento, cada cambio de equilibrio, cada sutil balanceo me había dejado una huella. Me di cuenta de que, incluso sin llevarlo puesto, mi cuerpo lo recordaba, y mi mente también. Había una nueva consciencia, una extraña sensibilidad a la postura y la presencia que no había sentido antes. A la mañana siguiente, mi madrastra me sorprendió. Esta vez no solo sostenía el corsé. Tenía una pequeña pila de prendas, cada una cuidadosamente doblada, diseñada para complementar el corsé. Pasamos al siguiente paso, dijo en voz baja, casi con reverencia. Es hora de que explores cómo funcionan estas piezas juntas. No es solo una prenda, es el efecto completo. Sentí una mezcla de curiosidad y ansiedad. Cada prenda parecía más delicada, más intrincada que la anterior, y mi corazón se aceleró al pensar en ponérmelas. ¿De verdad necesito todo esto?, pregunté con voz vacilante. Sonrió, con una mirada amable pero insistente. Lo necesitas porque se trata de aprender a habitar tu forma por completo. El corsé es la base, y todo lo demás se construye sobre ella. El proceso no es fácil, pero vale la pena. Con una guía cuidadosa, comencé a ponerme cada pieza, colocando faldas, delicados, blusas, y finalmente, de nuevo el corsé. Cada prenda era como adentrarme en un mundo nuevo. Sentía como mi cuerpo se adaptaba, mi consciencia se agudizaba con cada movimiento. Mi postura ya no era solo algo que practicaba. Se estaba volviendo instintiva. Al acercarme al espejo, noté sutilezas que antes no había notado. La forma en que se inclinaban mis hombros, la suave curva de mis caderas, el delicado subir y bajar de mi pecho con cada respiración. Fue como descubrir un nuevo idioma, uno que solo se hablaba con la postura y la presencia. Mi madrastra observaba en silencio, ofreciéndome consejos ocasionales, pero sobre todo dejándome experimentar la transformación yo misma. Mírame bien, me dijo en un momento dado. Observa la diferencia entre cómo te paras de forma natural y cómo te mueves con consciencia. Ahí reside el poder. No en la prenda en sí, sino en cómo te enseña a vivir plenamente. Asentí, hipnotizada por mi reflejo. La sensación de autoconciencia era embriagadora. Me di cuenta de que el corsé y la ropa no solo me moldeaban externamente.
Estaban cambiando cómo me sentía internamente. Cada movimiento se volvió deliberado, cada gesto, significativo, y comencé a comprender el sutil poder de la presencia. Entonces llegó el momento inesperado. Caminaba por el pasillo completamente vestida, las capas de ropa fluyendo con cada paso. Mi madrastra me seguía en silencio, pero podía sentir su mirada, observando el sutil balanceo de mis caderas, la suave inclinación de mis hombros, la elevación natural de mi pecho. Con cada paso, mi confianza crecía, un pulso lento pero innegable que se extendía desde mi centro hacia afuera. Al final del día, estaba agotada pero eufórica. El proceso me había llevado más allá de la comodidad física a un reino de autoconciencia que no había anticipado. Me di cuenta de que la transformación no se trataba solo de mi apariencia. Se trataba de cómo me comportaba, cómo experimentaba mi cuerpo y cómo entendía el sutil poder en cada gesto. Cuando finalmente me quité el corsé esa noche, mi cuerpo dolía de una manera diferente. Músculos desconocidos pero fortalecidos. Pero mi mente zumbaba. Sabía que había cruzado un umbral, uno del que no podía retroceder. Algo dentro de mí había cambiado. Y aunque no estaba seguro de lo que me deparaba el futuro, sabía que sería diferente. Y en algún momento en el silencio de mi habitación, me di cuenta de algo inesperado. No quería que se detuviera. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Los días anteriores me habían exigido de maneras que no había imaginado, y ahora me encontraba mirando el corsé y las prendas con una extraña reverencia. Ya no era solo ropa. Era un símbolo de descubrimiento, de desafío, de algo que poco a poco estaba aprendiendo a comprender sobre mí misma. Mi madrastra me recibió en la cocina, con expresión tranquila pero expectante. Hoy nos centramos en la postura y la presencia, dijo con voz tranquila pero firme. No se trata solo de llevar la ropa. Se trata de moverse como si estuvieras hecha para ella. La confianza nace de la consciencia, y la consciencia nace de la práctica. Sentí un nudo en el estómago. La familiar mezcla de miedo y curiosidad bullía en mi interior. Me entregó el corsé primero, y dudé un momento antes de cogerlo. Una vez más, la seda fresca me presionó los dedos, y el bordado pareció casi vibrar al tacto. Recordé las lecciones de los días pasados, la forma en que el corsé moldeaba no solo mi cuerpo, sino mi percepción, mi equilibrio, mi propia sensación de identidad. Mientras me guiaba en el proceso de atar los cordones, noté cómo cada tensión de los cordones exigía atención, consciencia y una lenta aceptación de la incomodidad. Fue una lección de paciencia, control y presencia. Cuando finalmente retrocedió, me paré frente al espejo, completamente atada, y me di cuenta de que empezaba a sentir algo nuevo. Un orgullo silencioso, sutil pero innegable, por dominar el control que exigía el corsé. Ahora, dijo, camina. Di un paso tentativo, luego otro, notando las sutiles diferencias en el equilibrio, el balanceo de mis caderas, la elevación de mi pecho, la suave elongación de mi columna. Cada movimiento requería reflexión, pero también aportaba una extraña fluidez que no había experimentado antes. Podía sentir la influencia del corsé no como una restricción, sino como una guía, obligándome a habitar plenamente mi ser. Observó en silencio un rato y luego añadió: intenta girar, doblarte ligeramente, estirarte sin perder el control. Cuanto más explores, más comprenderás tu cuerpo y tu presencia. Me moví lenta y deliberadamente, y con cada acción, una pequeña emoción de logro me invadía. Esto no era solo. Era físico. Era mental, emocional, incluso espiritual, de una manera que no podía identificar. Descubría una faceta de mí que siempre había estado enterrada, cautelosa, insegura, vacilante. Pero ahora, guiada por las prendas, avanzaba con paso firme, segura a su propio ritmo. A media tarde, añadimos faldas, blusas delicadas y cintas suaves. Las capas cambiaban con mis movimientos, enseñándome a notar sutiles ajustes de equilibrio, como el peso se distribuía de forma diferente con cada prenda. Comprendí que las prendas eran más que herramientas. Eran espejos que amplificaban cada matiz de cómo me movía y me portaba. Mírate, me dijo, guiándome hacia el espejo más grande de la sala. No solo el reflejo, sino cómo se siente habitar este cuerpo, esta postura, esta presencia. Observa lo que te enseña. La miré fijamente, hipnotizada. La persona que veía no me resultaba del todo desconocida. Sin embargo, cada movimiento sutil se sentía amplificado, más deliberado, más vivo. Mi conciencia de mis hombros, mi cintura, mi postura, incluso mi respiración, había cambiado. Sentí que finalmente me veía a mí mismo, viendo realmente de una manera que nunca había experimentado. A medida que
Al anochecer, me di cuenta de que la transformación no se trataba de perfección ni apariencia. Se trataba de conexión. Conexión con mi cuerpo, con la consciencia, con la presencia. El corsé y las prendas fueron catalizadores. Pero el verdadero cambio fue interno. Estaba aprendiendo no solo a usar ropa, sino a habitarme plena, consciente y deliberadamente. Esa noche, yací en la cama, con los músculos doloridos, pero la mente despierta, reflexionando sobre la extraña euforia que sentía. El viaje no había terminado. De hecho, apenas había comenzado. Ahora entendía que cada paso, cada movimiento, cada decisión seguiría moldeándome de maneras que aún no podía predecir. Y en el fondo, sabía que estaba lista para lo que viniera después. El día siguiente comenzó con una tensión casi eléctrica en el aire. Podía sentirla incluso antes de ver a mi madrastra. Tenía una energía tranquila y expectante, como si supiera que estaba al borde de un descubrimiento que yo misma aún no había realizado del todo. Sobre el mostrador yacía el corsé cuidadosamente doblado, como esperando a que me convirtiera en una versión de mí misma que aún no había conocido del todo. Hoy, dijo en voz baja, nos vamos a centrar en la expresión. El movimiento es una cosa, pero cómo te comportas frente a los demás, cómo proyectas presencia, es otra. Sus ojos tenían esa intensidad serena que me impedía apartar la mirada. Dudé, mis dedos rozando el corsé. Sentí un vuelco en el estómago. Sentí una creciente excitación nerviosa, una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Expresión? Pregunté. ¿Cómo? ¿Cómo puede un corsé afectar la expresión? Sonrió. Todo en ti cambia cuando te habitas plenamente. Tu postura, tu consciencia, tu equilibrio, todo influye en cómo te perciben, en cómo te comunicas sin palabras. El corsé es tu primer maestro. A regañadientes, dejé que me ayudara a ponérmelo. A medida que los cordones se apretaban alrededor de mi torso, pude sentir el tirón familiar, la sutil presión que exigía atención, que exigía presencia. Mi postura se enderezó instintivamente, mis hombros se alzaron y me di cuenta, con un destello de asombro, de que me sentía diferente, más fuerte, más deliberada, más consciente. Camina hacia el espejo, me indicó. Observa lentamente tu mirada, la inclinación de tu barbilla, la fluidez de tus movimientos. No solo mires, siéntelo. Al principio me moví con vacilación, luego con más confianza al darme cuenta de cambios en el equilibrio y la postura, el balanceo de mis caderas, la suave elevación de mi pecho, la ligera elongación de mi cuello. Todos estos sutiles ajustes cambiaron por completo cómo me sentía. No se trataba solo de ser vista. Se trataba de sentirme vista, incluso si no había nadie más alrededor. Ella se colocó detrás de mí, guiándome suavemente. Inclina ligeramente los hombros. Levanta la barbilla solo un poco. Intenta un pequeño giro. Observa cómo responde tu cuerpo a estos pequeños ajustes. Obedecí. Y algo extraordinario sucedió. El reflejo en el espejo no era solo yo. Era una versión de mí que nunca había visto. Serena, consciente, deliberada. Había una confianza silenciosa allí, suave pero innegable. Y sentí que ondulaba por mi cuerpo. Cada movimiento, cada respiración, cada cambio de peso se convirtió en una lección de autoexpresión, de habitar el espacio por completo. A media tarde, me hizo practicar caminar por la casa, moviéndome de una habitación a otra con consciencia. Cada paso requería atención. Cada gesto exigía concentración, y cada momento era una oportunidad para comprenderme más profundamente. Mis movimientos se sentían intencionales. Mi conciencia se agudizó y me di cuenta de que el corsé había hecho más que moldear mi cuerpo. Había comenzado a moldear mi mente. Entonces llegó un momento inesperado. Me pidió que hiciera una pausa, que me quedara quieta y simplemente existiera en el centro de la sala. No hagas nada, dijo en voz baja. Solo sé. Observa tu reflejo, tu presencia, tu respiración. Al principio, me sentí incómoda, expuesta, casi presa del pánico. Pero al concentrarme en las sensaciones, en la alineación de mis hombros, en la suave curva de mi cintura, en el sutil balanceo de mis caderas, empecé a sentir una extraña calma. Era como si el corsé ya no fuera una restricción, sino una guía que me ayudaba a habitarme plenamente. Al anochecer, cuando por fin me quité el corsé, sentí una profunda sensación de logro, la comprensión de que la transformación no se trataba solo de la ropa. Se trataba de consciencia, presencia y autoaceptación. Había aprendido a moverme, a pararme de otra manera y a verme de otra manera. Esa noche, tumbada en la cama, con los músculos doloridos, pero con la mente despierta, comprendí algo profundo. No se trataba de obligarme a hacer algo extraño.
Se trataba de revelar algo que siempre había estado en mi interior, esperando la guía adecuada. Y estaba deseando ver a dónde me llevaría el viaje. A la mañana siguiente, me desperté con una inusual sensación de anticipación, con la mente llena de vida por las lecciones de los últimos días. El corsé estaba cuidadosamente doblado sobre la cómoda, casi como un desafío silencioso. No estaba segura de si era la emoción, los nervios o ambos lo que me hacía temblar ligeramente las manos al recogerlo. Mi madrastra ya estaba en la sala organizando algunos accesorios, un espejo, una silla pequeña y unas bufandas. Levantó la vista con expresión tranquila pero alentadora. Hoy, dijo en voz baja, exploramos la postura en movimiento y la sutileza en la presentación. Una cosa es mantenerse erguida. Otra es poseer gracia al moverse. Asentí, aunque una punzada de nervios me recorrió el pecho. Cada paso que daba al corsé me resultaba familiar. Sin embargo, la presión y las restricciones aún conservaban esa conciencia aguda e innegable. Mientras apretaba los cordones, sentí que mi cuerpo se adaptaba instintivamente. Hombros hacia atrás, pecho erguido, columna vertebral estirada. Incluso mi respiración cambió, cada inhalación y exhalación deliberada, consciente. Una vez completamente atada, me indicó que me parara frente al espejo y caminara lentamente hacia él. Observa tus hombros, tu cintura, caderas. Cada parte de ti se comunica. No te limites a moverte. Exprésate. Siente cada movimiento. Al principio, fue incómodo. Mis pasos se sentían pesados, deliberados, casi teatrales. Pero a medida que continuaba, sentí que el ritmo comenzaba a fluir naturalmente. El sutil balanceo de mis caderas, la suave elevación de mi pecho, el alargamiento de mi cuello, todo se unía, formando movimientos que se sentían sorprendentemente fluidos e intencionales. Ya no se trataba solo de la apariencia. Se trataba de habitar el espacio, dominarlo con conciencia, aunque fuera en silencio. Ella me guió más, pidiéndome que practicara pequeños gestos, inclinando ligeramente la barbilla, desviando la mirada, levantando una mano ligeramente y luego bajándola con precisión. Cada ajuste se sentía mínimo, casi imperceptible. Sin embargo, cambió por completo la forma en que me experimentaba a mí misma. Me di cuenta de que el corsé no solo moldeaba mi cuerpo. Me estaba enseñando sutileza, conciencia y aplomo. A media mañana, me tenía moviéndome por la casa, pasando de una habitación a otra como si estuviera en un escenario. Cada rincón, cada paso se convertía en una lección de gracia y presencia. Sentía que mi confianza crecía, silenciosa, pero persistente. Era extraño. Noté que el corsé parecía amplificar cada aspecto de mí que antes había ignorado. Músculos que desconocía estaban en acción. Mi postura se agudizó y mi conciencia del equilibrio se volvió intuitiva. Entonces, me presentó el último reto del día, quedarme completamente quieta en el centro de la habitación con los pañuelos en la mano y realizar pequeños movimientos deliberados, levantar un brazo, inclinar la cabeza y ajustar los pañuelos. Concéntrate en el control, me indicó. No se trata de velocidad. Se trata de presencia, precisión y conciencia de ti misma en el espacio. Al principio, me tambaleé, mis movimientos eran torpes y vacilantes. Pero poco a poco, la influencia del corsé me recordó la alineación, el equilibrio y la fluidez. Cada movimiento se volvió más suave, más controlado, más seguro. Sentía que crecía una sensación de dominio, un orgullo sutil que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Al anochecer, mientras me quitaba el corsé con cuidado, me di cuenta de que no solo estaba físicamente cansada. Mi mente zumbaba, alerta y despierta. Como si las lecciones del día me hubieran inculcado un nuevo nivel de autoconciencia. Ahora entendía que este viaje no era sobre la restricción o la incomodidad. Se trataba de descubrir el control, la presencia y el poder silencioso de habitar plenamente el propio cuerpo. Mientras yacía en la cama, agotada pero eufórica, sabía que las lecciones no habían terminado. Cada día traía una nueva revelación, una nueva capa de comprensión. Y aunque era un reto, aunque me empujaba más allá de mi zona de confort, sentía una innegable atracción por seguir viendo hasta dónde podía llegar en mi descubrimiento personal. La mañana siguiente se sintió diferente, de alguna manera. Desperté con una extraña mezcla de emoción y aprensión, como si el día mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo se revelara. El corsé estaba sobre la cómoda, cuidadosamente doblado, pero hoy parecía casi simbólico, como la llave de una puerta que aún no había cruzado del todo. Mi madrastra me recibió en la sala con una pequeña sonrisa, una que insinuaba ánimo, pero también una silenciosa expectativa. Hoy, dijo en voz baja, nos centramos en el refinamiento. Has aprendido postura, consciencia, movimiento y presencia.
Ahora, pulimos la sutileza. No se trata de exagerar. Se trata de ser deliberado sin pensarlo. Tragué saliva con fuerza, un revoloteo nervioso en mi pecho. La idea de la sutileza deliberada parecía más difícil que cualquier lección hasta ahora. Alcancé el corsé, sintiendo la seda familiar contra mis dedos, fresca y suave, con el delicado bordado atrapando la luz de la mañana. Mientras me ayudaba a ponérmelo, comenzó el tirón y ajuste familiar. Cada lazo de encaje un recordatorio de control, conciencia y concentración. Completamente atado, me paré frente al espejo, tratando de internalizar sus palabras. Sutileza, dijo, ponerse de pie detrás de mí significa que no tienes que pensar en ser elegante. Se vuelve instintivo. El corsé no solo está moldeando tu cuerpo. Está moldeando tu conciencia, tu memoria muscular, la forma en que habitas tu propio espacio. Comencé a moverme lenta y deliberadamente, probando los límites de mi equilibrio, postura y presencia. Al principio, se sintió antinatural, como si estuviera pensando demasiado en cada movimiento. Pero gradualmente, el corsé pareció guiarme. Noté como una ligera inclinación de la barbilla, un sutil cambio de peso o un suave giro de hombros podían cambiar por completo cómo me sentía y cómo me comportaba. Cada movimiento se convertía en una conversación con mi cuerpo, silenciosa pero preciso. Me guió aún más, pidiéndome que practicara pequeños gestos, ajustarme una manga, levantar una mano, inclinar la cabeza o mirar de reojo. Al principio, cada uno me parecía incómodo, incluso mecánico. Pero a medida que los repetía, la incomodidad se desvanecía, reemplazada por una fluidez serena, un ritmo natural que me sorprendió. El corsé no era solo una restricción. Era un maestro, un recordatorio de alineación, equilibrio y gracia. A media tarde, me tenía caminando por la casa, parándome frente a los espejos, cambiando el peso, probando diferentes gestos. Cada movimiento tenía una intención, pero era sutil, natural y cada vez menos esforzado. Me di cuenta de que el corsé había transformado mi conciencia, mi control e incluso la forma en que me percibía a mí misma. No se trataba solo de la apariencia. Se trataba de habitar mi cuerpo por completo, con confianza y deliberación. Entonces llegó un momento de tranquilidad que se sintió casi sagrado. Me pidió que me parara en el centro de la sala, completamente quieta, y cerrara los ojos. Siéntete, me indicó. Ni el corsé, ni la ropa, ni tu reflejo. Siente tu equilibrio, tu postura, tu presencia. Deja que tu cuerpo recuerde lo aprendido. Al principio, me tambaleaba un poco, insegura, inestable, pero poco a poco mi conciencia se asentó en mis músculos, mi columna, mi torso. Podía sentir cada sutil alineación, cada cambio de peso, cada matiz de postura. Por primera vez, me di cuenta de que las lecciones no eran solo externas. Se habían convertido en parte de mí. Podía habitar mi cuerpo por completo sin pensar en él, y la consciencia me trajo una calma casi meditativa. Al anochecer, cuando me quité el corsé con cuidado, estaba físicamente cansada. Pero mi mente se sentía más aguda, más consciente y viva como nunca antes. El proceso no había terminado. Había más por descubrir, más refinamiento por explorar. Pero sentía un orgullo silencioso por lo lejos que había llegado. Había aprendido a moverme deliberadamente, a habitar mi espacio conscientemente y a verme a mí misma de maneras que no creía posibles. Mientras yacía en la cama, comprendí algo profundo. Este no era solo un viaje sobre ropa o apariencia. Se trataba de descubrimiento, control, presencia y autoconciencia. Y aunque el camino por delante aún era desconocido, sabía que estaba listo para continuar, listo para ver exactamente cómo. Hasta dónde podía llevarme esta transformación. A la mañana siguiente, sentí una tensión silenciosa, la sensación de que hoy sería crucial. Los últimos días habían sido transformadores. Cada lección se superponía a la anterior, cada movimiento y postura me moldeaban en una versión más consciente y deliberada de mí misma. Pero hoy, la expresión de mi madrastra insinuaba algo más profundo, algo para lo que no estaba del todo preparada. Hoy, dijo en voz baja, integramos todo lo que has aprendido. Postura, movimiento, consciencia, presencia, todo se une. Esto ya no se trata solo de práctica. Se trata de encarnarte plenamente. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de nerviosismo y anticipación. El corsé estaba sobre la cómoda, familiar y casi reconfortante ahora, pero tenía peso, un recordatorio de que hoy se trataba de maestría, no solo de exploración. Ella me ayudó a ponérmelo. Cada lazo del cordón tiraba más fuerte. Cada ajuste guiaba mis hombros, columna y cintura a una alineación perfecta. Completamente atado, sentí la familiar oleada de conciencia.
Mi pecho se elevó, mis hombros hacia atrás, mi torso se conectó. Cada centímetro de mí estaba consciente, vivo y alerta. Camina, me indicó. Muévete por la casa. Como si cada paso fuera deliberado, cada gesto intencional. Siente la integración de tus lecciones, la consciencia, la postura, el flujo del movimiento. Deja que te guíe naturalmente. Me moví, tentativamente al principio, luego con más confianza. Cada paso tenía un propósito. Cada giro y balanceo, deliberado pero sin esfuerzo. Noté sutilezas que antes no había notado. La inclinación de mi barbilla, la curva de mi cintura, el ritmo natural de mis caderas. Cada detalle del movimiento se sentía intencional. Una conversación con mi cuerpo y mi consciencia. Ella me guió aún más, pidiéndome que practicara transiciones, pasando de caminar a estar quieta, de gestos a pausas, de inclinaciones sutiles a giros fluidos. Al principio, me sentí abrumado, como si estuviera haciendo malabarismos con demasiados aspectos de mí misma a la vez. Pero poco a poco, me di cuenta de que cada lección que había aprendido estaba cobrando sentido. El corsé ya no solo moldeaba mi cuerpo. Se había convertido en parte de mí, guiando el movimiento, la postura y la presencia casi instintivamente. A media tarde, añadimos capas de ropa como lo habíamos hecho en días anteriores. Las faldas, blusas y cintas se movían con cada movimiento, amplificando el conciencia del equilibrio y la alineación. Cada capa reforzaba las lecciones, impulsándome hacia el refinamiento y la maestría sutil. Entonces me pidió que me detuviera, me parara en el centro de la habitación y simplemente respirara. Cierra los ojos, dijo. Siente todo, tu postura, tu equilibrio, tu presencia, tu consciencia. Deja que todo se integre. Deja que se vuelva instintivo. Al principio, mis pensamientos corrían, músculos, movimientos, postura. Pero gradualmente, una calma silenciosa se apoderó de mí. Podía sentir la integración de todas las lecciones, el corsé, las capas, la guía fundiéndose con mi cuerpo. Por primera vez, me di cuenta de que no estaba pensando en cada ajuste. Mi cuerpo sabía que me estaba habitando a mí misma por completo, deliberadamente y de forma natural. Cuando finalmente abrí los ojos y me miré en el espejo, apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada, no solo en apariencia, sino en presencia. Había una confianza silenciosa, una gracia sutil, una conciencia deliberada que irradiaba sin esfuerzo. Me sentí poderosa de una manera que no había anticipado, no físicamente, sino mental, emocional e intuitivamente. Por la tarde, cuando me quité el corsé por última vez ese día, estaba agotada. Aún así, eufórica. El dolor físico era real, pero la claridad mental y la sensación de presencia eran embriagantes. Comprendí que el viaje no se trataba de terminar una tarea. Se trataba de transformación, descubrimiento y encarnación. Había aprendido a habitarme plenamente, y esa consciencia permanecería conmigo mucho después de que el corsé se hubiera ido. Mientras estaba acostada en la cama, me di cuenta de la verdad. Este viaje no se trataba solo de ropa, postura o movimiento. Se trataba de comprenderme a mí misma, explorar mi potencial y abrazar una consciencia más profunda que siempre había estado ahí, esperando que surgiera la guía adecuada. A la mañana siguiente, había una intensidad serena en el aire. Sabía que este día marcaría la culminación de todo lo que había experimentado, las lecciones, los descubrimientos, las sutiles transformaciones que se habían afianzado lentamente en los últimos días. El corsé estaba sobre la cómoda, familiar ahora, casi como un viejo amigo esperando guiarme por última vez. Mi madrastra entró en la habitación con una sonrisa tranquila y expectante. Hoy, dijo en voz baja, no solo usarás el corsé. Encarnarás todo lo que has aprendido. Postura, conciencia, presencia, sutileza. Todo encaja. Confía en ti misma. Sentí una mezcla de anticipación nerviosa y emoción silenciosa. El proceso de ponerme el corsé se sentía casi ritualístico ahora. Cada cordón se apretaba con cuidado. Cada ajuste reforzaba la alineación y la conciencia que había estado cultivando. Completamente atado, sentí la presión familiar, la suave restricción y la inconfundible sensación de concentración que traía. Mi cuerpo entrenado en los últimos días respondió instintivamente. Hombros hacia atrás, pecho levantado, core contraído. Camina, me indicó. Muévete por la casa como si cada paso, cada gesto, cada mirada fuera deliberada. Siente tu presencia. Deja que tu conciencia te guíe naturalmente. Has aprendido todo lo que necesitas. Ahora es el momento de integrarlo. Me moví con fluidez, deliberadamente, notando cada cambio sutil, el balanceo de mis caderas, la inclinación de mi barbilla, el ritmo natural de mis hombros.
Cada paso se sentía intencional pero sin esfuerzo. Ya no se trataba de pensar, corregir o ajustar. Mi cuerpo y mi mente estaban alineados, trabajando juntos, habitando una presencia que nunca antes había experimentado. Ella me guió a través de gestos, transiciones y pausa. Cada una reforzaba las lecciones de postura, sutileza y expresión. A diferencia de antes, ya no me sentía cohibida ni torpe. Cada movimiento fluía con naturalidad, el corsé me guiaba, pero ya no me controlaba. Había absorbido sus enseñanzas. Las había integrado en mí. A media tarde, completamente vestida con las capas de ropa que habíamos usado durante la semana, me paré frente al gran espejo, contemplando el reflejo. Era surrealista. No solo parecía serena y deliberada, sino que lo sentía en cada fibra de mi ser. La conciencia, la presencia, la gracia sutil que había estado cultivando ya no eran impuestas. Eran completamente mías. Ella se quedó detrás de mí en silencio, observando, y finalmente susurró: «¿Lo ves ahora, verdad? No es la ropa. Es la consciencia, el control, la comprensión de ti mismo. Esa es la transformación». Asentí, mi voz apenas un susurro. Creo que lo entiendo. Pasé la noche recorriendo la casa, practicando sin guía, probando mi presencia y postura en privado. Cada paso, cada giro, cada gesto era consciente pero natural. Por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba el corsé ni las capas para sentir esta consciencia. Ya era parte de mí. Las prendas habían sido la guía, la maestra, el espejo, pero la transformación se había vuelto interna. Cuando finalmente me quité el corsé por última vez esa noche, sentí una extraña mezcla de alivio y orgullo. Mi cuerpo me dolía un poco, pero mi mente y mi espíritu estaban vivos, alerta y conscientes de una manera que nunca había imaginado. Comprendí que las lecciones no se trataban de restricción. Se trataban de descubrimiento, control, presencia y aceptación. Mientras yacía en la cama, agotada pero eufórica, reflexioné sobre el viaje de la semana. El corsé me había obligado a enfrentar la incomodidad, abrazar la consciencia y explorar la sutileza. Había transformado más que mi cuerpo. Había transformado mi comprensión de mí misma, mi postura, mi presencia y el poder silencioso de habitarme plenamente. Y en ese momento de tranquilidad, comprendí la verdad. La transformación no se trata de forzarte a entrar en un molde. Se trata de descubrir la conciencia, el control y la presencia que siempre han existido en nuestro interior. El corsé había sido el catalizador, pero el descubrimiento, el crecimiento, el confianza, eran míos. Había aprendido a habitarme plena, deliberada y elegantemente. Por primera vez, me sentí completamente a gusto en mi propia